Profe, ¿qué pasa? Una va, Ahí va. perdón. No hay problema, gracias, gracias. Quiero mencionar algo también, volver un poquito para atrás y mencionar algo cuando dice que Jacob luchó con Dios, ¿sí? Esa parte debe entenderse en realidad que no luchó contra Dios, sino con Dios. Es decir, hasta el nombre le cambia al Señor a partir de ese encuentro. A partir de ese encuentro que Jacob tiene con el ángel, no es la misma persona, no tiene el mismo nombre, no camina de igual manera y su visión es totalmente diferente. Comienza a ver la vida de una manera diferente. Es decir, de esos 20 años que tuvo en la casa de Labán, trabajando, donde a Labán le cambiaba el sueldo permanentemente, donde él en realidad quería a una de las hijas, a Raquel, y le dieron a la mayor, a Lea, ¿no es cierto? Porque Lea, déjeme decirle que tenía lindos ojos, pero Raquel era mucho más linda. Entonces, él sufrió de alguna manera algo que en consecuencia había hecho, como había engañado a su padre por la primogenitura y cómo había obtenido, en qué manera y en qué forma había obtenido esa primogenitura, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora ocurre que está volviendo de ese encuentro con el ángel, va a encontrarse con su hermano, con Esaú, Esaú que es Edom, porque no van a encontrar la descendencia de los esaúitas, sino que van a encontrar la descendencia de los edomitas, que es el sobrenombre, el apodo, por su característica, ¿no? Por rojizo, por su cuerpo velludo. Por eso algunas versiones mencionan gemelos y otras versiones mencionan mellizos. En realidad son mellizos, no son gemelos, Jacob y Esaú. El que lucha con Dios, entonces. Y ahora vuelve, estoy en el 33 al 36, está volviendo Jacob a la tierra prometida. Recuerden que había hecho voto para volver a la tierra prometida. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace? Se queda en Siquem y prometió volver a Betel, donde tuvo el sueño, donde el cielo fue abierto. Y se queda en Siquem. Compra una propiedad y se queda 10 años en Siquem. Y comienza otra vez a eh, sufrir las consecuencias por no tomar las decisiones correctas. Porque si prometió volver a Betel, ¿para qué se queda en Siquem? Y ahí es en Siquem donde ocurre algo terrible, drástico, muy, muy traumático para él y para la familia. Dina, su hija, una de sus hijas, una hija de él, es violada, es violada. Y sus hermanos, sobre todo Simeón y Leví, cometen un gran homicidio, matan mucha gente ahí en Siquem. Bueno, esa estadía de los 10 años causó una mala influencia sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de Jacob, y su hija fue deshonrada, dice la escritura, fue deshonrada, fue violada. A partir de esa matanza, a partir de lo que ocurre ahí en Siquem, es que pierden la primogenitura. ¿Por qué? Los hijos de Lea, ¿cuáles eran? Recuerden los hijos de Lea. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de la sierva de Lea, de Silpa, ¿quiénes eran? Gad y Aser. Lo tienen en el libro, eso es a modo de recordatorio nada más. Y los hijos de Raquel eran simplemente José y Benjamín. Raquel tenía una sierva, Bila, que les dio por hijos a Dan y Neftalí. Toda esa relación que ocurrió ahí en la familia de Jacob, en la estadía de la casa de Labán, con sus esposas y sus concubinas, fue una lucha maratónica para ver quién tenía el mejor hijo y podía deshonrar a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Producto eh, de que Labán lo engañó. Y también producto de que él había engañado a su padre también. ¿Vieron la ley de la siembra y la cosecha? La ley de la siembra y la cosecha tiene que ver con esto, fundamentalmente tiene que ver con esto. Y lo van a ver en las lecciones de la vida de Jacob cuando en el libro de Pablo Hoff, no las voy a mencionar ahora, están en el libro.
Entonces, ¿qué ocurre? Van perdiendo la primogenitura, porque Rubén tiene relaciones con una de las concubinas de Jacob y tiene un hijo. O sea, pierde la primogenitura. Después Leví y Simeón cometen ese homicidio en masa en Siquem. Entonces, la primogenitura, ¿dónde va a recaer? Va a recaer en Judá. ¿No es cierto? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Eh, la última vez que se ven a Jacob y Esaú es en el sepelio de su padre, de Isaac. Ahí se los ve por última vez. El retorno es muy emotivo. Ustedes, del capítulo 33 al 36, lo van a encontrar que él manda caravanas presentes para que para apaciguar el odio contenido de Esaú durante 20 años, que había jurado venganza. ¿Se acuerdan? Había jurado venganza sobre su hermano que le había robado la primogenitura. Y él envía presentes tratando de apaciguarlo. Y en realidad hasta último momento, hasta que no se encuentra con su hermano, no se da cuenta que en realidad de alguna manera Dios había tocado el corazón de Saúl para que el encuentro fuera un encuentro en paz. Y solucionaron sus diferencias de alguna u otra manera. Y por última vez, otra vez lo digo, se van a ver y se van a encontrar por última vez en el sepelio o en el entierro de su padre. Es interesante porque antes de volver hizo como una especie de limpieza. Parece que Raquel y sus concubinas y su hermana todavía abrazaban influencias de la religión donde politeísta, una influencia pagana. Por eso les hace sacar todas las imágenes, los arcillos, que de alguna manera impedía esta nueva relación que Jacob quería tener con Dios, restablecer esa relación a partir del encuentro con el ángel, ¿no es cierto? Y por fin después regresa, de alguna manera regresa a Betel para cumplir su voto. Lo que había prometido ahora sí lo cumple. Es interesante, Raquel, la esposa que él amaba en este viaje, muere, dando a luz a quién? Al último de sus hijos, a Benjamín. Entonces tienen que pensar ustedes y entender de alguna manera algo. En los papeles, el Rubén era el primogénito, ¿no? En los papeles. Pero en realidad, en su corazón y desde un punto de vista eh, de afecto, su primogénito, ¿quién era? José, porque lo había tenido con Raquel, con la mujer que realmente amaba. La otra fue cedida y él no le quedó otro remedio porque Lea era mayor que Raquel y Labán le había dicho que de ahí la costumbre era primero entregar la mayor y después la menor, ¿no? Bien, después del capítulo 36 no se habla más de Esaú. Entonces recuerden, Esaú es Edom. Los edomitas a lo largo de la historia y sus descendientes fueron constantes enemigos de Israel, sobre todo en la época de David. Recuerden también que Herodes, el que ordena la matanza de los niños a partir del nacimiento de Jesús, era idumeo, era descendiente de Edom. Vamos a meternos ahora, a introducirnos en la historia de José, porque José es el hijo del corazón del viejo, ¿no es cierto? De la vejez, es el hijo de la vejez. Ustedes saben que para algunas personas el hijo de la vejez es como el hijo preferido de alguna manera. En realidad no debería ser así, porque todos eran hijos de él. Pero
José era el preferido. José es uno de los personajes más inspiradores del Antiguo Testamento. El escritor Pablo Hoff lo define como ¿qué? Como un idealista práctico, es decir, que tuvo sueños al principio de su vida que lo llevaron para el resto de su existencia, es decir, lo fortalecieron, lo nutrieron y lo motivaron para el resto de su existencia, porque al ser el hijo preferido de Jacob, no la pasó tan bien, no la pasó para nada bien. Es uno de los personajes que refleja también uno de los caracteres más cristianos del Antiguo Testamento. Y es tan relevante la vida de José que ocupa 13 capítulos. 13 capítulos Moisés le da para exclusivamente a la vida de José. Y es interesante porque es el eslabón, es la persona que va a introducir a la familia de Israel a Egipto. Es decir, va a ser el eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán a la vida sedentaria en Egipto. Y ahí se van a establecer muchos años, muchísimos años. Algunos dicen que 400 años. Pero ahora lo vamos a ver esto porque en realidad son 215 años. Los otros 215 años se datan desde la salida de Abraham, desde el llamamiento de Abraham hasta la introducción a Egipto. ¿Sí? Recuerden, Dios le había dicho a Abraham, le había prometido a Abraham que su descendencia pasaría ¿cuánto tiempo? 4 siglos en tierra ajena. A ver, tengo acá, después, ahora voy a aclarar un poquito, un cuadrito ahí, una línea de tiempo para explicar los 400 años y los 430 años. Vieron que Génesis habla de 400 años, la promesa hecha a Abraham data de 400 años, pero después el mismo escritor, que es Moisés, habla de 430 años. No hay contradicción, es el relato del mismo autor, pero desde diferentes puntos de partida. Ahora lo voy a explicar bien. Si Dios y la internet lo permiten, ¿ok? El capítulo 37 nos habla de cómo José es vendido por sus hermanos. La relación con los hermanos no era la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no era buena la relación de José con los hermanos? ¿Qué ocurría ahí? ¿Qué es lo que pasaba en esa familia? Una Estaban familia... celosos. Y Estaban claro, celosos Envidia. y Celos, que era el envidia. preferido. claro, ya la túnica ya marcaba una distancia, la túnica de colores ya marcaba una... La túnica era la típica túnica de príncipe, no de los trabajadores, porque tenía manga larga, era una túnica especial. Entonces marcaba una diferencia, es como decir, este es mi hijo preferido, no me lo toquen, y es como que le daba el lugar al primogénito cuando en realidad los hermanos creían que el primogénito era otro, Rubén, ¿no? El preferido del padre. Y obvio, hijo de la mujer que él amaba, ¿no? Y después tenía un pequeño detalle, José, que le comunicaba al padre las cosas malas que sus hermanos hacían, ¿no? Una especie de buchón espiritual. ¿Se entiende eso? Acá en Buenos Aires, ¿sí? Alcahuete sería, ¿no? Bueno, le comentaba al padre de la conducta de sus hermanos. Y después la tercera cosa, que también lo narra muy bien Pablo Hoff, es que ingenuamente contaba los sueños, contó sus sueños. Y los sueños eran sueños muy fuertes, muy interesantes, pero que incluían a los hermanos y al padre y a la madre. ¿En qué consistían esos sueños que tuvo? Eran sueños sobre gavillas, manojos de trigo, se inclinaban ante él. Y después el segundo era el sol, la luna y las estrellas, que también se inclinaban ante él. Entonces ya empezaban a mirarlo de reojo, ya empezaron a verlo de otra manera, ya empezaban de alguna manera las amenazas, porque
no solamente era el preferido, sino que además ahora era un creído. ¿Quién era él para que la familia se inclinara ante él, no es cierto? Bueno, no ayudaba demasiado esa forma de transmitir tal vez los sueños, porque era como de alguna manera echar nafta al fuego. Entonces, Jacob lo enviaba a supervisar en ocasiones a sus hermanos para ver qué hacían. El típico policía ¿no? de la familia. Y en esta oportunidad ellos estaban en Dotán, en una ruta que iba por que iban caravanas hacia dónde? Hacia Egipto, un lugar, una ruta donde mercaderes transportaban, bueno, mercaderías. Y cuando lo ven llegar, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que dicen? Una frase interesante. Ahí viene el soñador, ¿no? Como con sorna. Ahí viene el soñador. Ahí llega el soñador. Y comienza una conspiración contra José. ¿Y qué dicen? Ahora hagamos algo. Vamos a matarlo, lo metemos en la cisterna y diremos alguna bestia del campo se lo devoró. Y veremos, dice la escritura, veremos qué será de sus sueños. O sea, estaban bastante fastidiosos con el hermano. Ahora, cuando Rubén oye esto, el primogénito, cuando oye esto, lo libra de sus manos. Dice, no, no lo matemos. No derramemos sangre, dice Rubén, échenlo a la misma cisterna que está en el desierto y no pongan manos sobre él. Acto seguido, ¿qué es lo que hacen? Le quitan la túnica. Ya esa túnica, evidentemente los tenía bastante cansados. Le quitan la túnica y lo echan en una cisterna que estaba vacía. Y esto es algo que revela la escritura, que es de un cinismo mayúsculo. Dice que los tipos se sentaron a comer, mientras el hermano agonizaba y sufría en la cisterna, en el pozo. O sea, de hermandad acá ya no hay absolutamente nada. Hay odio, resentimiento y un ensañamiento contra el muchacho como, la verdad, no se puede creer. Entonces se sentaron a comer y de pronto ven una compañía de ismaelitas, que eran mercaderes, que pasa por ahí. Y Judá tiene una idea brillante. ¿Qué dice Judá? Bueno, vendámoslo. No sea nuestra mano sobre él. Es nuestra carne. Y lo vendieron entonces por ¿cuánto? 20 piezas de plata. Evidentemente Rubén no estaba en esa negociación, porque cuando va a la cisterna y no lo ve, rasga sus vestiduras y se desespera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que traman estos hermanos pero tan amorosos, ¿qué es lo que traman? Toman la túnica de José, matan un cabrito, manchan con sangre el cabrito y ¿qué hacen? Se lo llevan al padre. ¿Qué les hace pensar este episodio? ¿A qué les recuerda este episodio? No es tan difícil, ¿eh? A Caín. Más a corto plazo, más cerquita, eh, Abraham, un poco más acá. Se los digo, tranquilos, tranquilos. Esteban con Pablo. No, tranquilos. Mire, ¿cómo había engañado él a su padre? con la túnica peluda y esa cosa. Era bien Con cerquita. piel de cabrito, porque su hermano era velludo y era lampiño y el padre fue engañado. Ahora, Jacob vuelve a beber de su propia medicina. Es engañado prácticamente de la misma manera que él engañó a su padre. Por eso dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que la ley de la siembra y de la cosecha, a veces, aunque pase mucho tiempo, si uno no se arrepiente, le puede pasar exactamente lo mismo? Bueno, lo vendieron entonces, no lo vendieron a cualquier lado. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre con Jacob? Vamos a volver otra vez a la casa donde recibe el parte de que su hijo fue matado por una fiera, en apariencia, ¿no es cierto? Rasga sus vestidos, pone cilicio sobre sus lomos, guarda luto por su hijo por muchos días, y se levantan todos los hijos y las hijas a consolarlo, pero él no quiso recibir ningún tipo de consolación. Y dijo, descenderé enlutado hasta mi hijo al Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron ¿a dónde? ¿A qué lugar? No a cualquier lugar. Egipto. A Egipto. Egipto. A Egipto. Egipto, claro. Egipto, Potifar. Y no a cualquier parte de Egipto. ¿A qué lugar de Egipto? A la casa, fue a parar a la casa, fue vendido a la casa de Potifar, a la casa del jefe de la guardia, oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, mientras había luto en la casa de Jacob, se ponía en marcha el engranaje celestial, el engranaje divino. Claro, esto José no lo sabía. Ahora es un esclavo. Sale de la casa, odiado por sus hermanos, lo quieren matar, después lo venden, ahora va, es un esclavo en Egipto. Pero es interesante lo que ocurre en la casa de Potifar. Esto es en el capítulo 39. ¿Qué es lo que ocurre en la casa de Potifar? Miren, la suerte de un esclavo en esa época era de no salir nunca más del estado de la esclavitud. Uno que era esclavo era prácticamente esclavo para siempre. Nadie salía de ese estado. Pero él se desempeñaba de buena voluntad en la casa de Potifar. Y hay una frase muy importante que se repite 4 veces. ¿Cuál es esa frase? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Jehová estaba con José. A tal punto que Dios lo bendecía en esa situación de esclavo, tuvo el favor de Potifar y lo puso de administrador de toda la casa, ¿no? De toda la casa. Potifar no se tenía que hacer problema de absolutamente nada, salvo de una cosa, que no era una cosa, sino que era una persona, y esa persona era su esposa, ¿no es cierto? Entonces José llegó a ser el administrador de la casa de Potifar, y la casa de Potifar era bendecida. Ahora, ¿qué ocurría? Fue puesto a prueba su integridad, porque la mujer de Potifar, ¿qué es lo que hacía? Lo acosaba permanentemente porque quería tener relaciones con él, relaciones sexuales, ¿no es cierto? Con él. ¿Y qué dijo José? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿Podía haber cedido a la tentación José? ¿Sí o no? Dice, me odian en mi casa, me venden, estoy como esclavo. ¿Qué más me queda de esta vida? Es como la persona que ya está, ¿no? De Sí, buena, incluso la ¿no? mujer le dijo, duerme conmigo. Claro, justamente, sí, sí. Lo acosaba, sí, permanentemente. Sin embargo, él dijo, ¿pecaría yo contra Dios? Dios permitió, de alguna manera permitió que esto sucediera. Ahora, la mujer frustrada, al no poder hacer que José cediera a la tentación, ¿qué hizo? Lo acusó de violación, ¿no? Lo acusó falsamente de violación. Y lo que ocurre acá es muy interesante también, porque ¿qué es lo que hace Potifar? Potifar podía haberle cortado la cabeza, podía haberle
podía haberlo colgado públicamente, pero sin embargo lo envía a la cárcel. Ahora, hay dos lecturas acá que podemos hacer. Una, que confiaba en José y con un acto de misericordia lo envía a la cárcel. Y segundo, que no confiaba demasiado en su esposa, ¿no es cierto? Entonces, en un acto de misericordia, José va a la cárcel. Eh, Uno diría ya a esta altura del partido, uno no puede caer más bajo, ¿no? Como se dice comúnmente. Ya no hay más fondo. Toqué el fondo del fondo, ¿no? Pero de todas maneras lo venden como esclavo, trabaja como esclavo, ahora está en la cárcel, pero de todas maneras el engranaje divino se sigue moviendo. Él no lo ve, él lo que ve es oscuridad, él lo que ve es confuso, pero sin embargo él va a la cárcel. ¿Y a relacionarse con quién? Bueno, con dos personajes muy importantes. En realidad, vuelve a ocurrir en la cárcel lo que ocurrió en la casa de Potifar, porque desde muy buena gana él se sometió y el administrador de la cárcel también lo puso por sobre todo, ¿no? ¿Vieron que hay gente que tiene el favor de Dios? Que eso se llama favor de Dios, ¿eh? El favor de Dios no es tener prosperidad. El favor de Dios es poder florecer en el peor de los desiertos. Y hay gente que Dios lo dota de ese favor y justamente puede estar en la peor de las adversidades, en el peor de las situaciones de la vida, pero sin embargo mantenerse firme, íntegro, confiando en el Señor a pesar de lo que ocurra, y donde lo ponen, la flor crece. Ahora hay gente que le da una Ferrari todos los días y la choca todos los días, ¿sí o no? Claro. Porque bueno, hay dos tipos de personas en el reino, ¿no? Entonces se va a relacionar con dos personajes muy importantes, con el copero del rey y con el panadero. Tienen dos sueños que los perturban. Y ese favor, además, con el que contaba José, era de interpretar sueños. Entonces se conecta con estos dos personajes sumamente importantes en la corte, pero que estaban en la cárcel, y, ayuda a resolver de alguna manera los sueños que el copero y que el panadero habían tenido. En realidad, el sueño del copero era que en 3 días iba a ser restablecido en la corte. Y el sueño del panadero era que iba a ser muerto y que las aves iban a comer, las aves del cielo lo iban a comer de él. Y ocurrió tal cual José lo había expresado. Pero ¿qué le dijo José al copero? En realidad él dijo, los sueños no son propios míos. O sea, la revelación de los sueños no son propios míos. Es favor de Dios. Es del Señor. No son las interpretaciones de Dios, dice. En ningún momento se atribuye las interpretaciones. Bueno, la vid tenía 3 ramas, el sueño del copero consiste en esto, maduras, que exprimían la copa de Faraón, y significaba entonces los 3 días. En esos 3 días, el copero sería restituido de su cargo y serviría al Faraón. Entonces José le dice, acordate de mí, acordate de mí. Te ruego que uses conmigo de misericordia. ¿Por qué? Porque yo fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada malo. Es decir, yo no merezco estar acá. Y estoy en esta cárcel padeciendo por una injusticia. El sueño del panadero consistía entonces
en que también las aves iban a comer su carne. El 40 del 9 el 19 estoy, ¿sí? Y antes, ambas interpretaciones se cumplieron como José había dicho. Al tercer día, el copero es puesto de nuevo en su oficio, hace volver al jefe de los coperos, el faraón, le da la copa en su mano nuevamente y hace ahorcar a los jefes de los panaderos, como lo había interpretado José. Y dice la escritura en el 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿Vieron que la gente se olvida muchas veces de los favores que uno hace? ¿Sí o no? Sí, pastor. Siempre, a veces sucede. Sí. Bueno, principio, no esperes nada de la gente. Pastor, pero ¿cómo? No esperes nada de la gente. Esperemos todo de Dios. Porque la gente es humana, falla. Si vuelve algún retorno, si vuelve algún reconocimiento, si vuelve algún agradecimiento, es un bonus track. Pero todo aquel que espera en la gente va a terminar siempre desilusionado. Y el único que no defrauda jamás, jamás es el Señor. Pasan 2 años, y el faraón tiene sueños, ¿no? El sueño que lo perturbaba permanentemente, ningún sabio, ningún mago de la corte podía interpretar. Y fue entonces cuando el copero dice, yo conozco un loco soñador. Es el que de alguna manera hizo que yo estuviera otra vez en la corte, sirviéndole la copa al faraón. Bueno, ¿el sueño en qué consistía? Que subían del Nilo, del río, 7 vacas hermosas, gordas, y también subían otras 7 vacas flacas y se las devoraban. Después, el segundo sueño, que era igual, que pertenecía al primero, eran 7 espigas hermosas que crecían con otras, y 7 espigas menudas, flacas, enjutas, se devoraban a las 7 gruesas. La interpretación guiada por Dios era que ambos sueños eran un solo mensaje, y que venían, por supuesto, como saben ustedes, 7 años de abundancia y 7 años seguidos de hambruna. 41, ya estamos en el 41. Esos sueños fueron interpretados por José. José, cuando se presenta en la corte, lo afeitan, lo presentan todo prolijito para que vaya y le revele los sueños al faraón. Ahora, impresionado por la sabiduría de José, ¿qué hace? Porque José le dice lo siguiente. José lo que le da es una estrategia, no solamente le revela los sueños, sino que le da una estrategia a seguir. Lo primero que le dice José, los sueños no son míos, los sueños son de Dios. Lo segundo que le dice es, le revela los sueños, y lo tercero que le dice es, ponga un hombre capacitado que almacene los 7 primeros años, que haga un buen almacenaje en ciudades de almacenaje, porque después van a venir 7 años difíciles de hambruna y va a haber que tener reservas, ¿no? Entonces, impresionado Faraón por su sabiduría, lo nombra a José como gobernador o visir. Visir es funcionario, ministro. El segundo después de él. Hay algo significativo que hace Faraón, es que le da su propio anillo. Esto es un dato muy interesante, porque con el anillo se sellaban documentos, decretos, y nadie podía violar esos documentos sellados por el anillo de Faraón. Por eso, cuando en la tumba de Jesús ponen sellos en la tumba, el imperio romano pone sellos en la tumba, nadie los puede violar. Y si alguien viola esos sellos, la KGB o la CIA romana en ese caso investigan hasta ver quién violó esos sellos. Bueno,
Estos sellos tienen carácter legal, lo que le da Faraón a José es de carácter legal. Es el segundo después de Faraón. Le cambia el nombre, le pone un nombre egipcio. Safnat quiere decir panea. Significa revelador del oculto. ¿Y qué hace José? Recorre todo el territorio de Egipto, cumplió las instrucciones de Dios e implementó algo muy, pero muy importante que se los quiero enseñar, que es sumamente importante, que es del almacenaje, de todo el almacenaje, había que guardar un quinto, es decir, un 20%. Un 20%. En el 34, esto haga Faraón y póngase gobernador sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Esto es lo que se conoce como en conceptos financieros cristianos como la ventana 10-20-70. Si ustedes aprenden este principio, nunca, jamás le va a faltar recursos económicos. Y esto lo digo con conocimiento de causa. La ventana 10-20-70 consiste en el diezmo, que es el 10% es el diezmo que damos al Señor, el 20 que es el ahorro y el 70 para los gastos, pagar cuentas y demás. Pero el 20% es sumamente importante para el ahorro. Para los momentos difíciles, como pasó acá, como ocurrió acá en esta ocasión, o para uno tener capacidad de ahorro. Bueno, ventana 10-20-70 es un principio que aplican empresarios, judíos, personas que incluso no conocen al Señor, pero obedecen estos principios. La investidura es muy impresionante, entonces su nuevo nombre, tiene un nombre ahora egipcio, le da una esposa, hija de un sacerdote de On. Entonces la tierra produce por 14 años. A la edad de 30 años llega a ser gobernador de Egipto. De la cisterna al palacio pasaron 13 años. Recuerden que él tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. 13 años. 13 años donde él no podía vislumbrar, no podía ver. Tenía sueños, pero no podía ver con claridad el horizonte. En esos 13 años Dios trabajó con su carácter y Dios lo preparó para esta función tan importante como ser el segundo en Egipto y salvar a mucha gente del hambre. El nombre que le pone a sus 2 hijos, porque tiene 2 hijos con esta mujer, con su esposa, que le da el faraón, es muy interesante y muy revelador. Son Manasés y Efraín. Manasés significa el que hace olvidar y Efraín significa fructífero. 2 frases significativas, muy importantes, por lo que había ocurrido en su vida. El que hace olvidar es, de alguna manera, una declaración de lo que había pasado. Su problema con sus hermanos, la esclavitud, la injusticia. Y los cristianos cada tanto deberíamos ponernos el sombrero de Manasés y olvidar. Olvidar muchas injusticias, muchas cosas que nos pasaron, para proyectarnos hacia adelante. Y Efraín fructífero, porque evidentemente comienza una etapa de desarrollo personal y de una función única, sobre todo para un hebreo, ¿no? Un hebreo en Egipto. Bueno, no solamente la gestión salvó a Egipto de la hambruna, sino que estableció bases para el reencuentro con sus hermanos. Con la administración de José, Egipto llegó a ser dueño de todo, absolutamente de todo, porque después de los 7 años de bonanza, comienzan los 7 años de hambruna, y la gente se empieza a quedar sin recursos y empieza a vender sus ganados, empieza a vender sus propiedades,
empieza a venderse como esclavo porque no le quedaba absolutamente ningún recurso. Y Egipto, Faraón, esa administración se enriquece como nunca antes. Iban de todas partes del mundo conocido, en busca de alimento. Y entre ellos, a que no saben ustedes, adivinen quién va en busca de alimentos. Adivinen. No adivinen por qué Los hermanos de bien, José. bueno, no adivinen por qué es pecado, porque lo leyeron ustedes, ¿no? Los hermanos de José van porque se habían quedado sin comida. Hay una frase que es muy interesante que Jacob le dice a los hermanos. ¿Qué están mirando ustedes? ¿Qué están, como diciendo, ¿qué están haciendo acá? Manga de inservibles. ¿Qué están haciendo? Están haciendo nada cuando nos estamos muriendo de hambre, no hay recursos. Vayan para Egipto a conseguir provisiones, porque nos estamos muriendo de hambre. Claro, ya venía el tiempo de la vaca flaca, ¿no? Entonces llegan a Egipto, y este es el sentido del humor muchas veces del Señor. Ellos van sin saber quién gobernaba, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Se postran ante José para suplicar ¿qué cosa? Comida, grano, 42:6. Y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron sus hermanos, los hermanos de José, y se inclinaron rostro a tierra. ¿Qué se cumple acá? ¿Qué se está cumpliendo? El sueño el sueño Cumple que el había sueño tenido de él. José. El sueño. Claro, 13 años pasaron de esto. 13 años. Y no es que uno quiere ver a los hermanos humillados. No tenía que ver con eso. Pero ellos no entendieron que su hermano tenía un sueño y que a lo mejor si lo entendían, no hubieran pasado por las cosas que pasaron. Entonces José los reconoce rápidamente. Ellos no lo identifican. Claro, pasaron 20 años y José había cambiado, el aspecto de José era diferente. José estaba maquillado, era propio de la cultura, tenía otro aspecto, había crecido. Entonces José comienza una estrategia para ponerlos a prueba, ¿no? Entonces le dice, no, ustedes están acá, ustedes no vienen a buscar alimento, ustedes son espías. Ustedes vienen a espiar la tierra porque seguramente quieren sabotear, algo quieren, son espías. Y ellos le responden, tus siervos somos 12 hermanos. Noten esta declaración en el versículo 13. Tus siervos somos 12 hermanos. No le dijo no le dijo somos 11, le dijo somos 12. Hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre. Y el otro no aparece. O sea, como que se lo tragó la tierra, ¿no? ¿No es cierto? No sé qué habrá pasado con el otro, así no aparece. Hay uno menor, pero el otro, ni idea. Como si no supieran ellos que fueron protagonistas de hacerlo desaparecer, ¿no? Es un modus operandi que utiliza José para probarlos, saber si habían cambiado en realidad. Y la primera prueba consistió en meterlos presos durante 3 días y después retener a Simeón como garantía, porque le dijo, bueno, vayan y traigan al menor. Si es verdad que ustedes no son espías, yo quiero saber si ustedes en realidad están diciendo la verdad. Vayan y traigan al menor, traigan a Benjamín. Y va y les pone en el equipaje que le pone, les devuelve el dinero, ¿no? Les devuelve el dinero. O sea, es toda una estrategia para ver si son honestos. Si son honestos. Ahora, ellos tienen que convencer al padre de que tienen que llevar al hijo menor. Tamaña tarea, ¿no es cierto? Tamaña tarea. Porque, imaginen, si Jacob perdió a José y era el hijo de la mujer que amaba, Benjamín también, de ninguna manera iba a querer ceder a Benjamín. O sea, argumenta Jacob, dice, me privaron de mis hijos. Es interesante, algo seguramente sospechaba. Ustedes me privaron de mis hijos. José no aparece,
Simeón tampoco. Y ahora se quieren llevar al más chico, a Benjamín. Es interesante porque acá hay un cambio de actitud en ellos. Porque Rubén intercede, el primogénito, el mayor intercede, y le dice, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Dame a Benjamín que lo traigo de vuelta. Pero no lo convencen, no pueden convencerlo. En el 43 hay una declaración interesante, porque dice que el hambre era tan grande en la tierra que al final Jacob dice, bueno, ya no hay más trigo, vuelvan a comprar más trigo. Entonces Judá le dice, pero no podemos ir porque si vamos tenemos que llevar a Benjamín, porque acordate que quedó detenido Simeón. Judá entonces intercede y le dice, sin alimento vamos a morir. Y le dice, yo te respondo por él. Me hago cargo. Que mi palabra valga. Voy a responder por él. Bueno, convencen al padre, al fin convencen al padre, y cuando regresan con Benjamín, comienza otra vez una estrategia de parte de José. Ellos devuelven el dinero, vuelven con Benjamín y ponen la copa de José en el equipaje, en la alforja de Benjamín. Entonces, una vez descubierta la copa, vuelven inmediatamente, porque Benjamín es llevado para ser detenido, y vuelven. Y ahí comienza otra intercesión de Judá ante José. Se ofreció con esclavo, le dice, mire, señor, nosotros en realidad, nuestro padre va a morir de un colapso, porque ya uno de sus hijos amados no está más. Ahora este es el que sigue en términos de efectos. Va a morir, va a morir. Yo me ofrezco como esclavo en su lugar. Yo soy más fuerte, yo soy más adulto. Deje ir a mi hermano. Y en ese acto, José, quiero decir, es conmovido. Parece que la lealtad y el arrepentimiento fue muy fuerte. Y dice la escritura que es conmovedor esta parte. Esto es para una novela. Esto es una novela. Netflix tendría que hacer varios episodios en una novela acá porque esto es un relato apasionante. No pudo contenerse más. Dice la escritura que no se pudo contener y rompió en llanto. Ya no era la primera vez que se iba a llorar, acongojado por la situación. En una profunda emoción rompe en llanto. Hace salir a la guardia, rompe en llanto y se da a conocer. Dice que la guardia escuchó y esos llantos llegaron hasta Faraón. Lo primero que hace es se da a conocer a sus hermanos y le pregunta por su padre. Ellos estaban, imagínense, estaban perplejos. Y José los tranquiliza y les dice unas palabras que son muy, pero muy significativas. No estén afligidos, porque fue Dios quien me trajo aquí para salvarles la vida. Los instó rápidamente a ir a Canaán y traer a su padre, a Jacob y a la familia donde podían estar seguros. Ahora pueden pensar un momento en esto. José, quiero decir, perdón, hay muchos nombres. José podía haber sido una olla a presión, ¿no? Después de tantos años, después de la traición, después de haberlo vendido, después de lo que pasó, y de pronto ve a sus hermanos postrarse. Era el mejor momento para la venganza, ¿sí o no? Es más, él podía haber seguido con esa estrategia para que siguieran sufriendo, para que pudieran seguir, para que pagaran por lo que habían hecho, pero sin embargo, reconoció algo que estaba en su corazón, que era parte de los sueños. Ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió aquí. Y Dios me envió aquí para salvarles la vida. Bueno, Jacob recibió la noticia de que su hijo estaba vivo, que era gobernador de Egipto.
le vuelve el alma al cuerpo, literalmente, a Jacob, y emprende su viaje. El reencuentro con su padre y su familia es muy emotivo. Y entonces se establecen en la región de Gosén, Jacob, su familia, en esa región, les da una región espectacular, especial, de la mejor. Entonces José le dice, cuando Faraón les pregunte, ustedes digan que son pastores, muestren la credencial. ¿No? No de esos pastores, pastores de ovejas. ¿Por qué? Porque los egipcios abominaban a los pueblos pastoriles por su creencia. Entonces, ustedes digan que son pastores. Entonces van a estar como apartados de los egipcios, de los demás. Bueno, allí entonces prosperaron y comenzaron entonces una nueva vida a partir del gran hambre, de la gran crisis que hubo de alimentos y se establecen ahí 66 personas. La Biblia dice que son 70, pero en realidad son 66 personas que salen de Canaán, se establecen en Egipto, porque con las 4 personas, José, la esposa, y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, son los 70. 70 personas van a entrar a Egipto ahora y después de muchos años, que no son 400, muchos, 215, van a salir casi 3 millones de personas. Pero todavía no llegamos ahí. Vamos a ver cómo finaliza la vida de Jacob, perdón. Pero antes de morir, Jacob pide ver a José. Te ruego que me hagas un favor, le dice Jacob a José. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, lleva mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Siempre, siempre la modalidad de los patriarcas era descansar en esa parcela que se llamaba Macpela, que había comprado Abraham, ¿sí? Donde estaba Raquel, donde estaba Sara, donde estaban los antepasados. Era muy importante para los patriarcas volver a ese lugar. Le dice algo muy interesante, pon tu mano debajo de mi muslo. Era como un voto, como un juramento. En realidad, no lo van a poder creer, pero tiene que ver con genitales. Y la traducción es yarek, pero es sobre los genitales. Parece extraño, pero es así. Es la traducción correcta. Y fue allí entonces donde bendijo a los 2 hijos de José, Jacob, Efraín y Manasés, dándoles estatus como de sus propios hijos. Por eso José no va a tener tierra, no va a poseer tierra, sino que van a poseer Efraín y Manasés. Y también le da una bendición profética a cada una de las tribus, a cada uno de sus hijos, reflejando el carácter de cada uno. La muerte de Jacob, en el versículo 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo Eden Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para la edad de sepultura. Y volvió José de Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que le hubieron sepultado. Ahora, tras la muerte de Jacob, los hermanos estaban todavía con la duda de qué iba a pasar, ¿no? Porque dijeron, bueno, ahora se muere el viejo y ahora empieza el proceso de venganza, porque entonces los tranquiliza. No había rencor en José, no había rencor. Ustedes pensaron contra mí, pero Dios los encaminó para bien, para mantener en vida mucho pueblo. Mucho pueblo. ¿A qué les hace pensar? ¿A qué les hace? ¿Qué conexión hay entre este episodio y otro que es mayor y mejor que José?
A ver, ¿en quién? En Cristo. Moisés, No, en Jesús. Cristo. En Cristo, ¿no? Sus hermanos lo vendieron, lo mataron, lo menospreciaron, pero de alguna manera Dios lo envió a Jesús a morir para salvar a mucho pueblo. Hasta hoy, hasta hoy. Bueno, 50 del Génesis ya termina el libro. Del 19 al 21 mantuvieron un vínculo de paz entre la familia y José muere a los 110 años, viendo prosperar a sus nietos, bisnietos, y antes de su muerte hizo que los hijos de Israel prometieran llevar otra vez sus huesos a la tierra prometida, cuando Dios le diera por heredad. Por eso cuando vemos la salida, cuando veamos después, eso ocurre después. Eso ocurrió bajo el liderazgo de Moisés. Bueno, bien. Ahí es donde termina el libro de Éxodo. Termina entonces con la muerte de José y comienza Éxodo. Así que comenzamos, ahora nos introducimos al nuevo libro, que es el libro de Éxodo, que es muy interesante como comienza. También el nombre viene de la Septuaginta, significa salida, porque básicamente narra la salida del pueblo de Dios que estaba en esclavitud. Es sumamente importante que a partir de ahora se recuerde siempre con la salida que el pueblo estuvo bajo esclavitud, porque hay un paralelismo entre la salvación efectuada por Cristo en la cruz y la salida de Éxodo, de los hijos de Israel en la esclavitud. Éramos esclavos del pecado de la misma manera que el pueblo estaba en esclavitud en Egipto. Y la relación que tiene Éxodo con el Pentateuco es fundamental, porque une las partes de la historia de los patriarcas, que ahora con la figura de Moisés, que es el escritor del Pentateuco, va dominando el relato entonces del Éxodo y comienza a establecerse la historia o el sistema sacerdotal. Comienza en Éxodo, se continúa en Levítico, se desarrolla en Levítico, pero básicamente es la historia de la marcha del pueblo de Dios, de la marcha de Israel hacia la tierra prometida, donde también involucra números y Deuteronomio. La fecha del Éxodo se data más o menos en 1500, 1450. Para ser prácticos, para hacer números más redonditos, ustedes piensen en Abraham en 2000 años antes de Cristo, en Moisés 1500 y en David 1000. Entonces ahí tienen como una memoria de más global, más macro acerca de las edades antes de Cristo. Y después, bueno, el cautiverio, 400 y pico, 444 antes de Cristo. El propósito del libro lo tienen ahí en el de Pablo Hoff. El tema es importante: Jehová redime a un pueblo y lo transforma en una gran nación. Ese es el tema fundamental del Éxodo. Pero la importancia y lo relevante es cómo Dios comienza para liberar a un pueblo levantando a un caudillo. Ahora, siempre que Dios levanta a un líder, para mí Moisés es el líder por excelencia. Todas las escuelas de liderazgo, siempre deberían estudiar a Moisés, porque además fue líder, profeta, legislador, caudillo. Pero es interesante, como les dije al principio, como estos 40 y 40, estos tres niveles, los primeros 40 años en el palacio, otros 40 años en el desierto y después otros 40 años peregrinando con el pueblo, las primeras dos etapas fueron de preparación.
80 años para ministrar 40, ¿no? 80 años de preparación para pastorear 40 años. Por eso cuando alguien dice, no hay que prepararse para el ministerio, no hay que prepararse, ¿no? Nos largamos así como... O sea, 80 años tardó, Moisés para ser preparado para pastorear 40. Los primeros 5 versículos del libro del Éxodo es como una introducción. Es como lo que pasó en el capítulo anterior. ¿Vieron una serie cuando hace el resumen de lo que pasó en la serie anterior? Bueno, los primeros 5 versículos relata lo que pasó antes. O sea, casi 400 y pico de años lo relatan estos primeros 5 versículos. Para nosotros fue la semana pasada, pero para ahora es estos 5 primeros versículos. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí va mencionando la de Leví, la de Rubén, Simeón, todos los patriarcas, las tribus. Y vamos a ver si puedo presentar la línea de tiempo para conciliar los 400 años y los 430 años, porque Éxodo habla de 430 años, la estadía, y Pablo en Gálatas habla de 430 años, pero también Génesis habla de 400 años, que iba a pasar el pueblo en tierra ajena, ¿no? La descendencia de Abraham en tierra ajena. A ver. Vamos, que esto es lo más, esto de lo más complejito, les voy a decir, ¿eh? Bueno. ¿Me siguen, no? ¿Están ahí todavía? Sí, pastor. Bueno, lo que tengo acá es geografía bíblica. Nada que ver, nada que ver. A ver. Acá acá hubo un sabotaje. Alguien... Bueno. Se los voy a compartir, mejor dicho, se los voy a pasar por un flyer, ¿eh? Les voy a mandar en flyer para que lo tengan, pero básicamente rápidamente, brevemente lo explico. Los 430 años se explican desde el llamamiento de Abraham. Abraham fue llamado a la edad de 75 años, ¿no es cierto? ¿Me siguen? ¿A qué edad vino el hijo de la promesa? A los 100 años, con lo cual pasaron 25 años. 25 años nace Isaac, ¿no? De 75 a 100, 25 años. ¿Me siguen? Perfecto. Pasaron 25 años. El destete de Isaac fue a los 5 años, cuando comienza el conflicto de la opresión, bullying que dijimos entre Ismael e Isaac. A los 5 años comienza esa burla, ese acoso por parte de Ismael a Isaac. Y es donde decide Sara que no podían convivir, y Abraham no podían convivir el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Y ahí viene la separación. Bueno, entonces tenemos 25 años, más los 5 años son 30. Esos serían los 30 años que le faltarían a los 400 que menciona el Génesis. ¿Sí? Entonces ahí conciliamos los 400 con los 430 años. No hay contradicción, simplemente hay un conteo de diferentes lugares. Ahora, los 225 años que Israel estuvo en esclavitud, se los explico rápidamente, pero tiene que ver también con ese llamamiento de Abraham a los 75 años hasta Leví, hasta el nacimiento de Leví. Después les voy a mandar entonces correctamente para que ustedes lo tengan y lo lean y saquen ahí sus propias conclusiones en términos de edades y de sumatoria de edades, que va a dar 215
con Leví, y a partir de Leví, ya en Egipto, otros 215 años que van a ser los 430 años, ¿sí? Ahora, hay diferentes posturas respecto a esto. 400 dicen que son los 400 que estuvieron en esclavitud, sometimiento, pero algunos creen eso. No hay problema. Estas son las cosas que yo digo que son diferentes puntos de vista teológicos, por eso tenemos un instituto teológico, diferentes puntos de vista teológicos que no salvan ni pierden, ¿se entiende? No hacen a la doctrina. No estamos hablando de salvación acá, no estábamos hablando de doctrina del Espíritu Santo, estamos hablando de diferentes posturas, de diferentes fechas y, sí, fechas. Entonces, vamos con Moisés. Necesito introducir a Moisés porque es el protagonista del Éxodo. Porque Dios levanta un caudillo para liberar una nación. Del 1 al 4, entonces, comienza con la introducción. Pero hay algo que comienza también en la introducción del Éxodo que dice que es muy revelador, que se había levantado un faraón que no había conocido a José, ¿no? No había conocido de la gestión de José, y esto suena un poco extraño, porque nunca fue tan próspero, nunca fue tan avanzada el imperio en Egipto con la bonanza que tuvo a partir de la gestión de José. Pero bueno, eso suele ocurrir, y ustedes saben que lo peor que le pueden ocurrir a las naciones es no saber de dónde vienen. O sea, las naciones, los países que se olvidan de su historia, tienen un problema, repetir los mismos problemas. O falta de identidad. Pero acá surge un faraón que es un faraón que no reconoció y no se acordó y no tuvo en cuenta la gestión de José. Salvó a todo Egipto. Eso ocurre cuando los pueblos no tienen memoria. Terminan perdiendo entonces su identidad y de hecho fracasan. Ahora, lo que la reflexión de este faraón es interesante también, porque dice, el pueblo es mucho, el pueblo va creciendo, crece, y el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Mayor, coincido, más fuerte, no sé, eran esclavos, mente de esclavo, trabajaban por la comida, eran sometidos. Ahora seamos sabios, dice Faraón, para que no se multiplique, y viendo la guerra, se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Para un estadista, eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es la manera, es la forma. Comenzaron a presionarlos, pusieron comisario de tributos, impuestos, ¿no? Típico de gobiernos controladores, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón, Ramasés. Pero cuanto más lo oprimían, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo? Más se multiplicaba. Este es un patrón de la iglesia primitiva. ¿Sabían ustedes que cuando la iglesia primitiva más era perseguida, más crecía? Y más Roma se empecinaba y la iglesia más crecía. Más los torturaban, más los sometían, más mataban, más crecía. Y ocurre esto con el pueblo de Dios acá. Y los hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, dice la Escritura. No entendían por qué eran tan fuertes y tan resistentes. Bueno, ellos mismos lo estaban forjando, ¿no es cierto? Ellos mismos lo estaban haciendo fuertes. Y los obligaban con rigor, dice la Escritura. Entonces es sumamente importante, repito esto, porque es saber que esta condición, la condición del pueblo era esclavitud. No era sometimiento simplemente o hubo opresión, esclavitud. Y se colmó el rey y dijo, bueno, hasta acá. Y habló el rey a las parteras hebreas, una se llama Cifra y la otra Fúa, nombre de parteras, ¿vieron? Cifra y Fúa.
Y dice, cuando asistan las hebreas, vean el sexo. Si es niño, mátenlo. Y si es niña, no. ¿Por qué? ¿Por qué matar a los niños y no a las niñas? Porque por naturaleza el hombre es más Servía propenso para para... trabajar. no, pero para aliarse a la guerra, para aliarse a los enemigos. Ajá. Las mujeres como que es más débil en ese sentido, tiene otras facultades, no se sientan mal las mujeres, pero para la guerra los hombres son también en esa época sobre todo los preferidos. Y las parteras, es interesante, dice, no le hicieron caso, como dijo el rey. Dice, porque temían a Dios. Pero no dice que eran hebreas, pero temían a Dios. Sino que preservaron la vida de los niños. Las envió a llamar entonces y le preguntó, ¿por qué hicieron esto? ¿Y qué dicen ellas? Dicen una mentirita blanca, ¿no? Una mentirita, ¿no? Blanquita. Dice, porque, ¿por qué le preservaron la vida de los niños? Y ellas dijeron, porque las hebreas no son como las egipcias, son robustas, dan a luz antes que lleguen las parteras. Se atienden solas. Y Dios se agradó de esta actitud de las parteras, pero el pueblo se multiplicaba en gran manera. Entonces Faraón, ¿qué hace? Mandó a todo el pueblo diciendo, echen al río. Esto lo vamos a ver en la próxima clase con más detenimiento porque tiene una conexión con los niños en el río y lo que va a ocurrir con el río después, en las plagas. Echan al río todo niño de Israel que nazca, pero no las niñas. Esta matanza de los niños se cree que se hizo, según biblistas, en la administración de Tutmosis III. Miren que un nombre de enfermedad, Tutmosis, el faraón tercero. Bueno, ¿a qué les recuerda también esta matanza de los niños? Hay un paralelismo acá con ¿qué? Con el Nuevo Testamento. La matanza de los niños, ¿no es cierto? Lo mencionamos. Cuando nace Sí, Jesús. con el nacimiento de Jesús. Claro, con la matanza de Herodes, la ordenanza de Herodes de matar a los niños menores de 2 años. Hay otras matanzas en la Biblia, hay otras crueldades en la Biblia, como por ejemplo el sitio en Samaria en la época de Eliseo, donde las mujeres y los hombres se comían a los bebés, una cosa terrible, canibalismo, cosas terribles que ocurrieron en la Escritura. Ahora, esta matanza de los niños, ¿qué tiene en particular? ¿Qué tiene en particular? Que es por ley, es por la ley de un gobierno. ¿Y qué representa esta ley que fue un edicto de más de 3.500 años con hoy, con la actualidad? ¿Qué relación hay? Es que la ¿El historia se aborto? sigue repitiendo, se sigue legalizando la muerte de los niños, se sigue legalizando la muerte de los niños. Acá y en esta ocasión, hoy, es El legalizar aborto. la muerte del niño por nacer y antes por lo menos los dejaban nacer y lo echaban al río en la época del Éxodo, ¿no es cierto? Ni siquiera ahora le dan la posibilidad de nacer. Esa famosa frase de interrupción de embarazo no existe, es un eufemismo. Es para decir que una madre no quiere a su hijo y decide matarlo. ¿Saben cuántos McDonald's hay en el mundo? Cadena de hamburguesas en el mundo. ¿Cuántos McDonald's hay? ¿Saben ustedes cuántos hay? 44.000 en 1.000 países. 44.000 McDonald's en 1.000 países. ¿Saben cuántas clínicas abortivas hay en todo el mundo? Más de 627.000. Evidentemente, un negocio es más rentable que otro, ¿no es cierto? Hago esta comparación que parece superficial, pero es gravísima. Lo más relevante, que es el negocio de la muerte. Hay países que han legislado que un bebé se puede abortar hasta 6 meses de gestación. Por eso cuando los cristianos votamos muchas veces con una ignorancia supina.
votamos a gente pro aborto. Y déjeme decirle que no existe el cristiano pro aborto. No puede existir, es una contradicción en sí mismo. Porque el derecho a la vida es de cristiano, no el derecho a la muerte. Lamentablemente, hay 73 millones de abortos por año en todo el mundo. El mayor genocidio de la historia de la humanidad. Lamentablemente, esta generación será recordada como la generación de Messi o la generación de Ronaldo o la de las redes sociales, pero en el cielo se recordará siempre como la más homicida de la historia. Bueno, no vamos a seguir más. Lamento la interrupción hoy de internet, pero nos quedamos acá. Los dejo reflexionando sobre este tema que es sumamente importante. Y nos volvemos a ver el próximo martes a la misma hora, orando que este fin de semana sea un fin de semana en todos los templos, en todas las iglesias, donde recordemos bien digo, lo que ocurrió esta Semana Santa, lo que ocurrió. Y bueno, en una o dos clases vamos a entender bien el significado y profundizar en el significado de la Pascua y de la muerte de Jesús en la cruz, pero sobre todo y lo más importante de su resurrección, ¿sí? Entonces, feliz resurrección, feliz día de resurrección para todos ustedes. Oramos y nos vemos el próximo martes. Señor, gracias por esta clase que tuvimos, que más que clase ha sido una experiencia en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por tus principios espirituales y fundamentos que van a hacer que nuestra vida sea sólida en vos, en las escrituras, y que, Señor, podamos plasmarlos en el servicio para que el mundo crea y entienda que hay un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Bendecí a mis hermanos, Señor, dales descanso en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, Dios le bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Doctor. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Felices Pascua, Rubén. Bendiciones, felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices Pascuas.